¿Quién fue Jesús? ¿Realmente existió como algunos creen? ¿O es simplemente un mito o leyenda inventada por un grupo de personas incultas que sorprendentemente lograron impactar al mundo? ¿Qué seguridad, fiabilidad tenemos que el Jesús del cual hablan los cristianos es realmente quien dice ser? Jesús. Todas nuestras esperanzas para este mundo y el próximo se centran en Él. Jesús, incomparable. Fácilmente se podría pensar que el único argumento que tienen los cristianos para hablar de la existencia de Jesús es la Biblia, un libro para algunos manipulado, anticuado y sin ningún valor histórico. ¿Te recuerdas de Homero, el gran poeta griego que vivió en el siglo VIII a.C., que escribió la Ilíada y la Odisea? Sabes que el lapso de tiempo de lo que escribió hasta las primeras copias que se encontraron hay un periodo de 500 años. Sin embargo, a pesar de esa gran diferencia, 5 siglos, nadie cuestiona sus escritos, ni mucho menos que existió. ¿Y qué decir del seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles, el gran filósofo griego Platón? La diferencia de tiempo que hay entre lo que escribió y encontrar las primeras copias fue un lapso de 1200 años. Es decir, para saber y leer lo que había escrito, tuvieron que pasar 1200 años. Y de sus escritos solo hay 7 copias existentes. Sin embargo, nadie cuestiona que tales documentos pudieron ser manipulados o inventados. A pesar de estos largos periodos entre el documento original y la primera copia, se habla de Homero, de Aristóteles, de Platón, entre otros, y aún se les cita sin reprochar su existencia ni mucho menos lo que dijeron o escribieron. ¿Y qué decir de la Biblia? ¿Se cuestiona? ¿Sabes cuánto tiempo hay entre lo que se escribió del Evangelio de Marcos hasta encontrarse la primera copia? 25 años. ¿Y sabes cuántas copias existen hasta el día de hoy? 24.633 copias. Partiendo de eso, por el lapso de tiempo, ¿cuál documento sería más confiable? ¿La copia más lejana de cuando se escribió o la más cercana? Por supuesto que la más cercana. Sin embargo, los críticos y escépticos confían más en los que tienen menos copias y tienen un mayor lapso de tiempo, pero cuestionan el documento bíblico. Tenemos evidencias históricas de la existencia de Jesús, más de lo que imaginamos, y aunque los críticos no le han dado la importancia o minimizan a dichas evidencias, la historicidad de Jesús es incuestionable. Aparte de la Biblia, el cristianismo tiene otras fuentes para demostrar la existencia de Jesús. Seas creyente o no, hay evidencia fuera de la Biblia que nos muestra que realmente Jesús de Nazaret existió. Una de las referencias más antiguas que tenemos de Cristo y sus seguidores se encuentra en una carta de Plinio a Trajano, escrita alrededor del 112 después de Cristo. No habiendo estado nunca presente en ningún juicio de los cristianos, desconozco el método y los límites que deben observarse tanto para examinarlos como para castigarlos. Mientras tanto, el método que he observado hacia los que me han sido denunciados como cristianos es esto. Les interrogué si eran cristianos. Afirmaron, sin embargo, que toda su culpa o su error era que tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes de que amaneciera, cuando cantaron en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios. Luego está el testimonio de Suetonio, biógrafo e historiador romano contemporáneo de Trajano. Él escribió: se infligió castigo a los cristianos, una clase de hombres dados a una superstición nueva y maliciosa. La vida de los Césares. Note también el testimonio de Tácito,
un escritor concienzudo y preciso. Nerón sustituyó como culpables y castigó con los máximos refinamientos de crueldad a una clase de hombres aborrecidos por sus vicios, a quienes la multitud llamó cristianos. Cristo, el fundador del nombre, había sufrido la pena de muerte en el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato. Se da más testimonio de los hechos de Pilatos que ahora no existe. Sin embargo, se refieren a ellos por varios escritores antiguos. Tenga en cuenta lo siguiente. En los actos de Pilato, supuestamente el informe oficial de Pilato al emperador sobre el juicio y la crucifixión de Cristo jugó un papel en los primeros tiempos. Justino Mártir les atrajo 3 veces, también Tertuliano y Eusebio lo citaron. Este registro fue destruido probablemente por Maximiliano. Los actos de Pilato existentes forman una porción del Evangelio de Nicodemo perteneciente a los centavos 4 y 5 y fueron escritos para judíos por cristianos judíos. Celso, filósofo platónico y uno de los acérrimos oponentes del cristianismo, escribió un libro alrededor del 175 titulado Un verdadero discurso. Esto no existe ahora, pero se cita en parte en la respuesta de Origen titulado A Origen contra Celso, citando a un judío quien comenta: visitamos con castigo al hombre que te engañó. Celso dice: ¿cuál es la naturaleza del ícor en el cuerpo de Jesús crucificado? Celso afirma: él, Jesús, fue castigado por los judíos por sus crímenes. Celso alude burlonamente a la agonía de Cristo y lo cita diciendo: oh Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo, de quien les viene el nombre, fue condenado al suplicio por el gobernador de Judea, Poncio Pilato, bajo el reinado de Tiberio. Luciano, el agnóstico de Samosata, nacido alrededor del año 120, el paso del peregrino menciona al hombre que fue crucificado en Palestina porque introdujo este nuevo culto, el cristianismo, en el mundo. Refiriéndose a los cristianos, comenta de la siguiente manera: los pobres infelices se han convencido ante todo que van a ser inmortales y vivirán para siempre, por lo que desprecian la muerte e incluso se entregan voluntariamente la mayoría de ellos. Además, su primer legislador persuadió, les dice que son todos hermanos unos de otros después de haber transgredido de una vez por todas al negar a los dioses griegos y adorar al mismo sofista crucificado y vivir bajo sus leyes. Hemos visto varias referencias extrabíblicas sobre la existencia de Jesús. Y estas evidencias están en un lapso de tiempo corto, no de miles de años. Muchos de ellos no tenían afinidad ni se identificaban con el mensaje de Cristo. Sin embargo, hablaban de él. No hay ninguna persona en todos los anales de la historia de quien haya un testimonio más convincente que el de Jesús de Nazaret, el Cristo del Nuevo Testamento. Los hombres que escribieron los 4 evangelios eran asociados de Jesús. Día a día veían a las multitudes que se reunían donde quiera que iba. Escucharon su maravillosa enseñanza, vieron sus obras y testificaron de la manera más ingenua de lo que ellos mismos habían visto y oído. No solo eso, sino que a lo largo de todos los siglos de la era cristiana, millones y millones han dado testimonio de la realidad del Cristo ahora invisible. La historia de la iglesia cristiana es en sí misma una prueba irrefutable del hecho de que Cristo existió. Julio César, por ejemplo, escribió una obra conocida que es un comentario sobre las guerras de Galias, contando sobre su guerra victoriosa contra el pueblo de los galos, consiguiendo retratarse como un gran combatiente.
El filósofo griego Platón quería conservar y defender el recuerdo de su maestro Sócrates, por lo que escribió páginas preciosas sobre él. Y solo gracias a estos escritos podemos decir que conocemos la vida y el pensamiento de Sócrates. Tanto en el caso de Julio César como en el de Platón, estamos ante testimonios escritos por personas muy interesadas en transmitir su propio punto de vista. Este discurso vale también para los evangelistas de la Biblia, que nos presentan la historia de Jesús y con las evidencias que vemos, hacen valedera y real la existencia de Jesús. ¿Existe fundamento histórico o evidencial de algún otro tipo que sustente las enseñanzas de algún otro fundador prominente de otra religión en el mundo? El eminente erudito y escéptico John A. T. Robinson comenzó uno de sus libros afirmando que estas no son preguntas que se hagan en otras religiones, ni siquiera en los sistemas monoteístas. Un erudito budista comenzó su libro afirmando de manera muy franca que su tradición religiosa no tiene nada similar al fundamento histórico del que goza el cristianismo. Los textos que editan en su volumen datan entre el 600 al 900 años después de la muerte de Buda. Por lo tanto, todo intento de remontarse a las enseñanzas originales de Buda terminan en una mera conjetura infructuosamente. Por ejemplo, las mejores historias que tenemos de Alejandro el Grande datan de más de 400 años después que vivió. 400 años. Pero nadie cuestiona el cómo podemos saber tanto acerca de Alejandro luego de uno de los mejores historiadores romanos, Tito. Reporta cosas que supuestamente ocurrieron cientos años antes de su tiempo. El registro sagrado de los evangelios que nos hablan de Jesús es confiable y seguro. La historia y la arqueología y aquellos que no tienen afinidad al cristianismo afirma la existencia de Jesús, lo cual para los cristianos es una de tantas razones valederas del mensaje de los evangelios y la persona de Jesús. Jesús de Nazaret es el hecho más seguro de todas las realidades históricas. No hay leyenda o mito involucrado aquí. No hay lugar para dudas. No hay razón para las dudas. Historias del mundo antiguo, enciclopedias de hoy, registran la certeza de que Jesús vivió durante el primer siglo de nuestra era. Incluso H.G. Wells, que tenía un desprecio considerable por muchas de las enseñanzas de la fe cristiana, se vio obligado a dedicar páginas a Jesús de Nazaret en su bosquejo de la historia. Sabemos cuándo vivió Jesús, dónde nació, en Belén, en un pueblo real, no en un mítico. Sabemos dónde pasó la mayor parte de su vida joven, en Nazaret. Muchos de los personajes de su época que tocaron su vida y muerte aparecen en escritos históricos, además de la Biblia. Herodes el Grande, Herodes Agripa, Salomé, Poncio Pilato, Tiberio César, Gamaliel, Félix, Festo, todas las fechas de la historia se refieren al momento del nacimiento de Cristo y no al de Platón, ni de Buda, ni de Julio César o Mahoma. Ejerció más influencia sobre la raza humana que cualquier otra persona que haya vivido jamás. A lo largo de los siglos, una firme creencia en todo lo que él fue y en todo lo que afirmó ser se ha apoderado de los hombres, los ha librado del poder del pecado y ha realizado el milagro de la transformación de vidas humanas para multitudes en cada generación. Entre los grandes hombres de la historia, Él está sobre todos. Sí, Él verdaderamente vivió.